Alberto Adriancén Merino es un hombre muy conocido en el ámbito político. Ha estado muy cerca de varios mandatarios como asesor, como un peruano que se ha preocupado casi permanentemente en su vida, no solo personal, sino profesional, sobre las distintas problemáticas que tiene nuestro país, y él en su calidad de analista político ha participado igualmente en muchos medios de comunicación para dar a conocer su punto de vista, muy respetable por cierto. Actualmente es el vicepresidente del Parlamento Andino, es decir, es un congresista, ¿no es cierto?, representante del Perú en el Parlamento Andino, y en esa condición lo hemos invitado para dialogar con él y le damos obviamente la bienvenida. Tocayo. Mucho gusto, Alberto Tocayo. Buenos días. Bien, buenos días. ¿El Parlamento Andino está cumpliendo con los objetivos para lo que fue creado? Sí, no, porque tiene el Parlamento... sí y no, ¿cómo está? Bueno, estamos trabajando en el Perú bastante, no hemos logrado más allá de desacuerdos, discrepancias, una cierta cohesión en los 5 parlamentarios, ¿no? O sea, 2 somos de Gana Perú, 1 es de PPC, otro es de Fujimorismo y otro de Perú Posible, pero o fuimos elegidos bajo Gana Perú. Esos son más o menos, y hemos logrado cierta composición y hemos tratado de focalizar el trabajo para dar a conocer el Parlamento Andino. Yo tengo la impresión que el Parlamento anterior no fue muy conocido en el país, ¿no? Y ahora, gracias al esfuerzo colectivo, nos hemos preocupado en una primera etapa sobre todo el tema de los migrantes, ¿no? Sí, de eso vamos a tratar, el tema de los migrantes, pues es una gran preocupación. Hice una breve reseña hace unos instantes. Sí. Pero, Alberto, cuando dices que el Parlamento Andino todavía no está muy bien conocido, sí, porque no se ha interiorizado en parte la opinión pública. Tiene un problema de base estructural el Parlamento Andino. ¿Cuál es? Que no legisla. O sea, entonces, pero y que es un tema que estamos nosotros discutiendo. O sea, el Parlamento Andino, dentro de los parlamentos del área andina, es un conveo de piedra. Sí, claro. Entonces, cuando nos reunimos los 4 o 5 países con Chile, que es miembro asociado, y cuando menos una cosa que yo estoy pidiendo, en fin, vamos a pedir más adelante, es una cierta presencia física en el Congreso, o sea, poder participar en las comisiones que atañen directamente a nuestro... O sea, pero ¿cómo es que se crea el Parlamento Andino sin prerrogativas? El Parlamento Andino se crea en el año 79. Sí, pero sin prerrogativas. Sin prerrogativas. En gobierno militar, cuando a Perú tenía gobierno militar. Claro. Y gran parte de los países de América del Sur están con regímenes militares. Pero yo creo que está bien que se cree en ese momento el Parlamento Andino, estuvo bien, ¿no? Lo que pasa es que de ese momento a la fecha han pasado pues más de 30 años, ¿no? Pero no es el tiempo suficiente para haber modernizado el Parlamento, hacer por lo menos más proactivo. De los 4 países, en 3 se eligen directamente los Pero yo le preguntaría a Alberto, sí. ¿cuál es la fuerza política del Parlamento Andino? Es una fuerza, si tú quieres, moral, ¿no? Nada más. Claro. Entonces, y yo creo que por lo menos podemos participar en algunas comisiones del Congreso, con voz, sin voto, o sea, sin necesidad de quórum, como son la Comisión de Relaciones Exteriores, en fin. ¿Dónde sesionan ustedes? En Colombia, una vez al mes en Colombia, ¿no? Entonces, hemos logrado, gracias al trabajo sobre migraciones, una cierta visibilidad, ¿no? O sea, y que hemos puesto todos el hombro en ese sentido y en esa misma dirección. La ley del retorno, en parte, es un trabajo nuestro. O sea, sí, vamos a hablar ahora mismo. Y otras cosas más que están... Claro. Que están pero vamos a hablar primero, sí. Digamos, agendemos un poco el tema. Vamos con el Parlamento Andino y la gran preocupación que tú has liderado en los últimos tiempos en relación con los ciudadanos, ¿no? del área andina y en particular del Perú, que están desperdigados y están casi en una situación bastante crítica, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, he mencionado hace unos instantes que de acuerdo a cifras que me proporcionó el nuevo embajador y gran amigo mío, José Luis Pérez Sánchez Cerro, que ha viajado a Argentina, ¿no es cierto? Él señalaba que la información que tiene es que en Argentina, en las distintas ciudades de Argentina, hay 500.000 de peruanos. Claro, Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos. Imagínate. Tiene más de 300.000. Y la mayor parte son indocumentados, o por lo menos ilegales.
Casi ese concepto casi no existe. ¿En Argentina no existe? No, porque existe lo que se llama el Acuerdo de Ciudadanía de Mercosur, que es un acuerdo que es muy importante, que el Perú lo ha firmado ya. Pero tú sabes que no tienen derechos. Sí, no, sí tienen muchos derechos. ¿Cuáles, por ejemplo? Ellos reciben los bonos del Estado por familia. El acuerdo de residencia Mercosur, tú entras a un país y tú dices, yo me quiero acoger al acuerdo, a la visa Mercosur. Y eso te da un plazo de 2 años para que tú encuentres trabajo, todo lo demás, sin ser considerado irregular, lo que antiguamente se llama ilegal. Entonces, es un tema yo diría que en América del Sur, el tema de los irregulares, de los sudamericanos, está en proceso de solución. Chile es el que más tiene problemas para poner en práctica el acuerdo. Pero Argentina se ha comprado un tremendo lío de tener que subsidiar a peruanos o a otros extranjeros en una crisis que está en este momento estallándole en la cara a la presidenta. Bueno, eso también es un tema que me gustaría en otro momento, si quieres, me invitas a discutir, o sea, pero no puede ser ajeno, pues, el tema. No, ¿No es cierto? Sí, hay una crisis en Argentina. Hay una crisis, sí, difícil, hay una marcha. Dura. Sí, pero más allá de ese problema, lo que te quiero decir es que en Argentina, gracias a la ley Patria Grande, los inmigrantes, sean peruanos, o sean... ¿Y cuánto recibe, por ejemplo, un peruano de su desempleado allá? No reciben por el desempleo, reciben bonos por familia. ¿Pero por cuánto es el bono? Creo que son como más de $100, ¿no? Entonces, ellos tienen los mismos derechos que los argentinos. No todo el mundo vive bien, obviamente, en Argentina. Yo he visitado las vías de Argentina, las demás vías son cosas... terribles. Laberínticas, digamos. Son casas de 3x3 y con 4 pisos de 3x3. La policía no se atreve. Son tugurios. Sí, son tugurios, ¿no? Yo entré de noche. Entonces, pero en Argentina en Chile hay cerca de 200.000, por ejemplo. Chile es el primer país que la gente emigra. ¿Y cuál sería el espíritu de la ley del retorno, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que buscan ustedes cuando promueven eso y lo han puesto en el debate? Fíjate, antes de eso te quisiera dar una pequeña información. La emigración en el Perú ha crecido. Desde el 90 a la fecha, hemos pasado el año 90 de 45.000 al año pasado 290.000. Y lo curioso de la... ¿Cómo explicas este fenómeno? Un país en crecimiento, así es, con economía estable, que la gente dice, me voy. ¿Cómo es? La curva de gente que se van aumenta el año 2000. Es curioso, sí. Es decir, más crecemos, más nos vamos. Y yo creo que tiene que ver con los bajos salarios que se pagan en el Perú, que ahora un poco se han subido con el aumento del mínimo, pero en el Perú se paga muy poco. Digamos, las remuneraciones en nuestro país, en el contexto sudamericano o latinoamericano, es muy bajo. Es muy bajo. Eso alimenta la expectativa de irse fuera. Hay una encuesta, a buscar el porvenir. Hay una encuesta que he hecho, creo que el INEI con el SENAJU, 1 de cada 2 jóvenes se quiere ir. Tiene expectativa de... Pero eso había revertido, ¿no? ¿No había revertido? No. Bueno, ahora sospecho yo que con la crisis posiblemente bajen las expectativas. La información que me das me obliga a que acá en Radio Nacional lancemos una campaña para que los jóvenes no se vayan. Sí, claro. O sea, que se vayan con becados a estudiar. Yo te voy a mandar pero no a patear latas, porque el problema es que van a patear latas. Hemos publicado un libro sobre migraciones y trata de personas, ¿no? Si un peruano decide retornar con su familia, esta ley de retorno que se discute, ¿qué beneficios le va a dar? Fíjate, hay una ley ya del retorno, que es del año 2004, que se promulgó durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Esta ley ha tenido escaso, por no decir casi ningún efecto, ya que se han acogido, según datos de la SUNAT, el 0.5% de los que han retornado. ¿Por qué no tenía mucho efecto? Porque esta ley premia a aquellos que traen inversiones, capitales, etcétera. Pero no todos. Lógicamente, o sea, hoy día por lo tanto, además los que regresan, inclusive antes de esta crisis, no son necesariamente los exitosos. O sea, yo he conversado con los peruanos exitosos en Argentina, en Chile, algunos... ¿Estás diciendo que los que regresan son los fracasados? No fracasados, ¿no? Los que tienen más dificultades, ¿no?
¿Pero por qué Son dificultades? pocos los que regresan. Generalmente, falta un estudio más serio, estoy casi opinando. Los que regresan gente mayor, pues, que quieren volver a su terruño, ¿no? Pero cómo, o sea, a ver, O un sea, poco para, a mí me haces o un sea, poco los- transpirar cuando me los- dices eso los- porque, digo, Los a ver, exitosos, por qué van a volver si están bien? habían Este, 5.800 peruanos en Madrid que han perdido su chamba. Eso van a volver, Van a posiblemente. volver. O se van a ir a Pero Italia. hay muchos más Claro. que son exitosos o fracasados, ¿cómo es? No, lo que te A digo, ver. los que son exitosos Ujú. generalmente se afincan en el lugar donde viven. Tienen hijos, en fin, se casan. Pero ¿cómo hacen ahora? O sea, si Ahora es en distinto ya. España, Pero ahora es distinto. tú has visto que un ingeniero electrónico está ahora pintando paredes. Entonces, ahora es distinto. Estás frente a una crisis, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable, o sea, ellos tienen tres opciones. Una posibilidad es regresar ¿Ya? al país, ¿no es cierto? La otra posibilidad es regresar, quedarse 6 meses en el país, ver que la crisis se amaine y vuelven. ¿No es cierto? Ujú. Y otros se pasan de España a Italia o a Portugal. Ah, se quedan por ahí. Claro, se quedan No, dando no vuelta, regresan. esperando que pase el chubasco y Pero ese regresan. chubasco Ahora, ese chubasco... que va a durar, pues, por lo menos una década. Bueno, según el FMI, el año 2018 van a haber ciertas luces. el 18, imagínate. Entonces, estamos frente a una situación, digamos, de emergencia, ¿no? O Porque, sea, por ejemplo, yo veo siempre televisión española y Sí, han sí. mostrado especiales en los que los extranjeros, que son ecuatorianos, peruanos mayormente, ¿no? sí. En Madrid, por ejemplo, ya no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos, que eran trabajos de menor rango, de menor escala, bajo remuneraciones, Sí. hoy lo están haciendo los propios españoles. ¿No es Claro. cierto? Hemos visto profesionales españoles que han estado, que tienen maestrías y doctorados, ordeñando vacas. Imagínate. Bueno, Porque ya no tienen otra alternativa. dentro de poco tú Y una- ¿no? acabo de leer no sé en qué diario que creo que Chile o Colombia ha contratado no sé cuántos cientos de profesores universitarios españoles para que enseñen en las universidades, o sea, Por lo menos para darle chamba también. O sea, claro, o sea, se está produciendo curiosamente un una reconversión media extraña, ¿no? Claro, Los bueno, europeos vienen que- a América Latina. que comenzó con esta, no es anécdota, fue un hecho real, digamos, hace unos meses, que fue la captura de unos españoles que querían ingresar ilegalmente a Argelia en un bote, ¿no? Sí, increíble. Claro, Claro. ese mundo al revés. Pero hoy día efectivamente hay una crisis. Entonces, la ley que dio Toledo es una ley que no favorece pues a los que vuelven sin dinero, o sea, o vuelven simplemente... Se va a derogar esa norma, se va a modificar. Claro, ¿qué sabe? se va a modificar, ¿no? Yo tengo un caso, yo tengo una sobrina que acaba de regresar luego de 12 años que vive en el extranjero. Había vuelto por asuntos personales, ¿no? No es porque no sea ni fracasada ni nada por el estilo. Pero ha tenido que pagar impuestos porque no trae más de $100.000 de capitales, digamos, por lo que ingresa, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Porque finalmente vuelve después de una cantidad de años. Esta ley lo que se plantea es, primero reconocer que hay una crisis, ¿no es cierto? Hay una Claro. crisis mundial, internacional. Dicho sea de paso, acá salió un estudio muy interesante sobre lo demográfico sobre España, inclusive ellos apuntan a que la inmigración va a bajar, ¿no? Va a bajar. Van a salir más españoles que van a entrar. Te cuento que en el edificio donde vive mi hija, una de mis hijas, ya hay 8 familias españolas. Claro. Al punto que ya le contagiaron el acento Pues al hombre, portero. pues hombre. El portero habla como español. Increíble. Entonces, lo que apunta la ley es justamente enfrentar el tema de las personas que vuelven en condiciones precarias, ¿no es cierto? Incluyen también a los deportados, ¿no? Ya. O sea, Alberto, me Sí. quedan 2 minutos nada más. Sí, dime. Y cómo no aprovechar tu presencia para hacerte preguntas políticas, pues. Dime. ¿Tú cuando estás casi siempre en Lima o vas a sí, voy Bogotá? los fines de semana. Te voy a tener que invitar pues, los fines para de analizar mesa. la coyuntura política. Yo encantado. Mira, dos no temas, importa. pero muy breves, Dime, ¿no? toca Yo sé que ya. tú eres muy ponderado en eso. En el tema del Movadef, Sí. ¿cuál es tu análisis, tu posición? Esta campaña, esta decisión del gobierno de cerrarle el paso a los grupos terroristas, No, yo estoy, creo que todos estamos de acuerdo en que la democracia, como se dice, no puede ser boba, ¿no es no cierto? puede ser vos, claro. Y que por lo tanto hay que crear los mecanismos para que esto no prospere. Y no o se sea, reedite nuevamente la sería dramática situación del terrible. Pero también quiero señalar que no podemos cometer los errores del pasado, ¿no es cierto?
Yo creo que hay que combatir también políticamente al Movadef. O sea, no basta reprimirlo. Aquí tenemos una especie de compulsión. Todo lo que no se puede controlar se prohíbe. ¿Y tú crees que hay un marcatismo? Por supuesto, Sí. horrible. Todo lo que es izquierda suena rojo. Claro, pues, ¿no es cierto? Ahora, no todos son rojos, ¿ah? Rojos son como el rabanito, ¿no? Rojos. Rojo por fuera, blanquito por No, dentro. yo soy rojo. ¿No? Paneaba me decía, porque los Sí. rojos, yo le decía, yo soy rojo. ¿Tú eres rojo? Me decía. pero hay un macartismo que busca además reescribir la historia, porque esta polémica entre Tapia y Rey, ¿no es cierto? Sí. Tú no puedes ver el pasado con los ojos del presente, ¿no? No, obvio, totalmente de acuerdo contigo. Y la última pregunta, porque Sí. si no ya se me gana la hora. ¿Qué piensas de la señora Nadine Heredia? Ajá. Ella ha dicho bien claro, yo no tengo pensado postular. Se ha reiterado ayer incluso en el Consejo de Ministros, se ha dicho no hay eso en el plan de gobierno. Pero ella tiene, como dice Alan García y otros, ¿tiene el derecho de postular? No. ¿Por O qué? sea, Constitucionalmente sí lo tiene. porque la Constitución te envía la ley orgánica. Y hay que modificar la ley orgánica. Claro. La Porque ley orgánica electoral. Porque si uno acepta las tesis del presidente del jurado, lo cual me parece lamentable, que como eso no está en la Constitución, él puede postular a la presidencia siendo miembro del jurado. O sea, ¿te das cuenta? Sí, hay una Porque, contradicción. digamos, Bien. porque lo que dice la ley es que, bueno, cualquiera puede ser presidente. Pero parece que el tema no está muy claro, porque Ernesto Álvarez un día antes dijo que sí, y y ahora ahora dice dicho que que no. no. Sí, Entonces claro. la cosa no está muy clara. Pero yo espero que eso, por lo menos... ¿Sea parte de un debate? No, porque muy finalmente, ahí tiene razón Lauer, todo lo que haga ahora el presidente Humala va a ser pensado en clave de Nadine. Sí, pues. Y va a perturbar el ejercicio. y tampoco le conviene eso. Claro. Y además falta mucho pan por rebanar. Cierto. O sea, ¿para qué nos apresuramos? Alberto Adriancén, como ustedes saben, amigos, es un periodista, político, analista, parlamentario andino. A ver, ¿qué más? Bueno, me quedo corto. Tiene muchos otros No hemos conversado títulos. sobre Perú, Ecuador. Ya no podemos. No Mira. hemos conversado sobre el viaje del presidente del Ecuador. que ¿Me es muy- puedes decir en 5 Ah. palabras qué te pareció? Es Mira, muy claro. importante, es muy importante. Yo soy un hincha de estos encuentros y de esta aproximación con el Ecuador. Creo que es una pista que avanza, que tú avanzas. El comercio se ha multiplicado por 10 veces. Hace años atrás impensado. Uf, ¿Y ¿Y tú crees que eso se le debía reconocer a Fujimori? Que se logró la paz. Yo sí, sobre todo a Traseñí, que fue el que... A Traseñí. ¿No le quieres reconocer a Fujimori? No, también, o sea, Por si acá, digamos, pero bajo... Como Fujimori nos está escuchando, Es como dale yo una le digo pues, ratificación. a mis amigos chilenos, ¿no es cierto? Fíjense, vean. Lo mejor que le puede pasar a ustedes si quieren mirar el futuro de la relación con el Perú es perder. 30 segundos. Como nosotros perdimos en el CNP en el 95. Perfecto. Mira, te he sacado temas así rapidito. El último tema, indulto a Fujimori. No, eso no. Tiene que ser pues un delito humanitario que esté en estado calamitoso, pero... Bien. no. Alberto Adriancén, muchísimas A gracias ti, por Alberto, tu presencia. encantado como cuando siempre. creas, cuando Muchas quieras, gracias. yo volveré. Exactamente.